No, no, pero... Muy buenos días a todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo desde las distintas regiones del departamento de Antioquia. Mi nombre es Carlos Vanegas, me acompaña el doctor Carlos Alberto Ateortúa y estamos de nuevo en El Agua al Derecho, un espacio de la Gerencia de Servicios Públicos de la Gobernación de Antioquia que hemos creado para que ustedes y nosotros podamos estar en contacto a través de la asesoría jurídica. Queremos insistirles una vez más que este espacio es un espacio de perfil académico, que los conceptos que se emiten aquí en este programa tienen precisamente esa naturaleza y esa finalidad, ilustrar desde el punto de vista académico los distintos problemas que se presentan en el ámbito jurídico en las empresas de servicios públicos, que en ningún momento pretenden convertirse en órdenes o en instrucciones de la gobernación para ustedes, ni tampoco reemplazar las acciones legales que ustedes tengan a bien interponer para resolver sus situaciones puntuales. Queremos entonces agradecer a nuestro señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez, a nuestro señor gerente de servicios públicos, el doctor James Gallego Alzate, por abrirnos esta ventana de comunicación con ustedes que esperamos sea permanente los martes a las 10 de la mañana. Pedimos excusas porque a veces tenemos dificultades técnicas para comenzar a tiempo, porque la tecnología no siempre funciona como quisiéramos, pero haremos lo posible por estar los martes. Cuando eventualmente, por alguna razón, no podamos estar al aire, haremos lo posible por pregrabar los programas para que también ustedes los tengan disponibles. Sin embargo, nuestro compromiso es de aportarle nuestro punto de vista y especialmente el de nuestro invitado en los temas jurídicos, y para ello tenemos un correo electrónico que es el de elagualderecho@antioquiapda.com. Ahí esperamos entonces que ustedes nos escriban y nosotros estar a través de este medio respondiendo todas las inquietudes. Doctor Carlos Alberto, muchas gracias por estar de nuevo con nosotros y bienvenido. Bueno, sí, buenos días a todas las personas que hoy nos acompañan en esta nueva sesión de trabajo. Como bien lo acaba de plantear Carlos, esto se trata de una sesión con un contenido fundamentalmente académico. No se trata de una reunión de carácter administrativo donde se vaya a dar ningún tipo de instrucción o mandato imperativo para ninguno de ustedes. Especialmente complacido de que ya hayan empezado aquí en el departamento y conjuntamente con la Universidad de Medellín el diplomado de servicios públicos. Creo que una de las grandes quejas que tenía yo y era la ausencia de comunidad académica y de espacios académicos para debatir este tipo de temas. Creo que lo está llenando el departamento de Antioquia y creo que lo está haciendo bien. Creo que es un ejemplo nacional empezar a hacer este tipo de conversaciones académicas que ojalá con el paso del tiempo pudiera ya ilustrarse con otros puntos de vista. Bien es sabido que en materia jurídica no solamente hay un punto de vista a propósito de los temas que uno plantea, sino que normalmente hay 2 o 3 puntos de vista y sería muy útil para todos verlos. De modo que estoy muy complacido de que desde la semana pasada, ya llevamos como 15 días, se esté haciendo el diplomado. Muchas de las personas que nos acompañan muy probablemente sean alumnos de ese curso, y ojalá pueda ser exitoso y no solamente se imparta para el departamento de Antioquia, sino también para el municipio de Medellín y para otros municipios del país. Buenos días y vamos a empezar entonces la conversación en torno a los temas que nos han planteado. Bueno, entonces vamos a arrancar con las inquietudes que nos han llegado al correo electrónico y son bastante larguitas. Seguramente hoy no vamos a evacuar las que tenemos pendientes. Ya en una sesión pasada habíamos hecho una maratón de respuestas, pero la acogida que tiene el programa nos permite tener hoy una buena cantidad de preguntas. Les pedimos el favor que tengan paciencia, porque las preguntas aquí, como tienen precisamente un carácter académico, no basta con decir sí se puede o no, no se puede, o tiene que demandar o tiene que cobrar, sino que se ilustra desde el punto de vista legal, jurisprudencial, constitucional, se dan los distintos puntos de vista. Entonces las preguntas normalmente tienen una respuesta más extensa de lo que en principio uno creería es necesario, pero lo que buscan es ilustrarlas para que no solo se tenga la respuesta, sino que se tenga la razón de ser de esa respuesta. Vamos entonces a comenzar con una pregunta que nos llega al municipio de Cisneros. Este correo es bastante extenso, yo no lo voy a leer en su integridad, voy a centrarme en las preguntas. La primera pregunta tiene que ver con el cobro de los subsidios. Ellos
ya empezaron a otorgar, la empresa de servicios públicos empezó a otorgar los subsidios en un corregimiento donde prestan el servicio, sin haber firmado el convenio con el municipio. Le enviaron cuenta de cobro al municipio y el municipio le respondió diciendo, no vamos a pagar esa cuenta de cobro porque no hay suscrito un convenio para el otorgamiento de sus subsidios. Y verbalmente el municipio ha manifestado la intención de firmar el convenio, pero a la fecha de hoy no lo han hecho. La pregunta que nos hacen de Cisneros es, ¿pueden cobrar la empresa de servicios públicos esos subsidios del año pasado que ya otorgaron a los usuarios y que no se hicieron en el marco de un convenio? Y lo mismo aplicaría para estos primeros meses del año que ya otorgaron unos subsidios y que están por fuera de un convenio. Yo voy a leer las tres preguntas para luego que el doctor nos las responda. La segunda tiene que ver con unas multas, unas sanciones o unos cobros que están haciendo la Superservicios, la CRACOR, Antioquia, empresas varias, a la empresa de servicios públicos derivada de la gestión de un anterior administrador. Estamos hablando de un gerente anterior de la empresa de servicios públicos que hizo una gestión. Estas entidades como la Superservicios les están cobrando unas multas y nos preguntan, ¿puede la empresa hoy válidamente iniciar unos procesos de repetición, unas acciones de repetición contra estos empleados o estos directivos anteriores porque en razón a su gestión fue que se generaron las multas? Esa es la segunda pregunta, entonces, tiene que ver con la acción de repetición. Y tenemos una tercera, es que si se puede reportar a las centrales de riesgos a los deudores morosos que se niegan a hacer los pagos de deudas de años anteriores. Esas son las tres preguntas entonces que nos llegan del municipio de Cisneros. Como son bastanticas y como las vamos a ilustrar, entendemos que esto nos va a tomar un ratico, les pedimos el favor entonces de estar muy atentos. Yo voy aquí a adecuarle el micrófono al doctor Carlos Alberto para que esté mucho más cómodo a la hora de dar las respuestas, doctor. Que recuerde tal vez estos temas y sobre todo el primero ya ha sido objeto de otras conversaciones anteriores, pero que me parece que es muy importante pues como no reiterarse en estos asuntos. A ver, lo primero y por esta y por otras preguntas que se están haciendo es que veo que ya estamos avanzando en nuestra organización empresarial. Yo creo que una de las grandes novedades de Ley 142 fue exigirle a los prestadores que se comporten como empresa. Y creo que el proceso de consolidación empresarial tiene que arrancar ahí. Yo creo que el primer punto es consolidarnos como empresa. Una vez consolidados como empresa, ya vienen temas que todos tenemos que empezar a trabajar con mucho cuidado. Y uno de esos temas es el tema tarifario. Y dentro del tema tarifario hace parte de la estructura tarifaria y de hablar del tema de tarifas, varios subtemas, y uno de los subtemas es el tema de subsidios. Un asunto que debe quedar muy claro desde el comienzo es que la responsabilidad por la asignación de subsidios no es propiamente empresarial. La ley 142 separa el tema y las empresas prestan sus servicios a cambio de una tarifa que pagan los usuarios y la empresa debe esperar algo, y es que las tarifas que se le paguen correspondan al precio de referencia, o sea que la empresa va a recibir por todos los usuarios lo del usuario de estrato 4. El usuario y la estratificación socioeconómica es básica. Y por eso creo yo que a medida que vamos hablando hay que empezar a hablar de unos temas que son hitos en los municipios. Primer hito, que la empresa se organice como empresa. Segundo hito, que haya estratificación socioeconómica. Si no hay estratificación socioeconómica, así como la empresa, si la empresa no aplica adecuadamente la estructura tarifaria, no hemos avanzado mucho. Debe haber estratificación socioeconómica. Tercero, entender claro el tema de la tarifa. La tarifa, en principio, no es una responsabilidad del prestador. La tarifa es un compromiso de servicio universal que tiene el Estado. Y el esquema tarifario dice que hay unos usuarios que deben de pagar una contribución, pero esa contribución no es de propiedad de la empresa. Esa contribución es una contribución y es una contribución municipal que es de propiedad del municipio. Ahora, los usuarios más pobres deben ser subsidiados, pero ese subsidio no es a cargo de la empresa. Y ese es un mensaje que hay que tener claro como empresa. La empresa debe entender claramente que el subsidio lo adopta el Consejo y lo adopta mediante acuerdo. Si no hay acuerdo del Consejo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer y creo que en ese caso habrá que adelantar otro tipo de acciones sociales, políticas, incluso
activar organismos de control como la Super o la Procuraduría, pero para la empresa no puede reemplazar al Consejo, ni puede reemplazar al municipio. Entonces, lo primero que hay que hacer es que, de acuerdo con el decreto 1013, ahora con toda la compilación que aparece en el decreto de unificación, pues el municipio, la empresa debe de tomar todas las medidas para que desde mayo y junio de un año, pues, presente su proyección al año siguiente. ¿A quién? Al alcalde. ¿A través de quién? De la Secretaría de Hacienda. Y, ojo, con eso no va a bastar para que uno aplique el subsidio. Tiene que quedar incorporado en el presupuesto. Tiene que quedar incorporado en el presupuesto. Es decir, tiene que ser adoptado mediante acuerdo municipal. El que realmente reconoce el subsidio es el acuerdo municipal. Si no hay acuerdo municipal, la empresa tiene que balancearse. ¿Y qué es balancearse? Balancearse es que solamente puede reconocer en subsidios aquello que ya previamente tenga garantizado. Hasta el año 2010, en Colombia había una tendencia y era la de que las empresas autónomamente decidían cuánto subsidiar, no se atenían a los acuerdos de los consejos municipales, no se atenían a los convenios y después los municipios resultaban debiéndoles unas cantidades muy significativas de recursos. Las empresas se iban a instancia judicial y fundamentalmente a través de acciones populares lograban obtener que la jurisdicción reconociera el pago de esos subsidios. Pero a partir del 2010, el Consejo de Estado, en una providencia que si después nos escriben, te las podrías enviar, Carlos, que es una providencia de la sección cuarta del Consejo de Estado del doctor Bastidas. Es una sentencia que la recuerdo mucho porque cumple una función muy pedagógica. Explica muy bien cómo funciona el esquema. Y en esa sentencia el doctor Bastidas explica que la responsabilidad por que el subsidio se imponga, es del municipio. Y que si el municipio no lo incorpora en su presupuesto, pues simplemente no hay obligación municipal y por lo tanto la empresa de servicios públicos no tiene por qué reconocerlas, concederlos a los usuarios y que se los está concediendo a un enorme riesgo. Ahora, yo creo y por lo que en los últimos años he trabajado con las contralorías, creo que en cualquier momento, y sobre todo este tipo de empresas que son empresas estatales y que las vigilan las contralorías departamentales en cualquier momento le van a preguntar a una empresa de servicios públicos, ella por qué a un riesgo tan significativo le ha reconocido subsidios a los usuarios que no están garantizados. O sea, un primer mensaje de esta pregunta que debe tener claro es: yo, como gerente de una empresa de servicios públicos, a pesar de la enorme sensibilidad social que tengo y a pesar del enorme compromiso político que tengo de lograr que los sectores más pobres de la población puedan acceder al servicio, yo ante todo estoy aplicando normas y ante todo estoy administrando recursos públicos. Y si yo no tengo la seguridad que me la tiene que dar el acuerdo y el convenio. ¿Por qué? Porque es que no, la mayoría de los municipios, y por eso tiene que haber una presión muy grande sobre el convenio, la mayoría de los municipios del país, el Consejo se reúne y adopta por acuerdo un montón de obligaciones sin hacer un análisis económico del derecho o sin hacer los correspondientes estudios de sostenibilidad financiera. Y entonces resulta que el municipio está comprometido en un 150, en un 200% de su verdadera capacidad. Por lo tanto, el hecho de que haya el acuerdo no me da la tranquilidad. ¿Qué me empieza a dar tranquilidad? El presupuesto. ¿Y qué me da la tranquilidad definitiva? El convenio. ¿Y el convenio? ¿Por qué? Porque es que para poder el municipio celebrar el convenio conmigo como empresa, tienen que tener no solamente la partida presupuestal, tiene que tener la disponibilidad presupuestal y la asignación de recursos tiene que corresponder al programa anual mensualizado de cada, tiene que corresponder al PAC. Por lo tanto, es en ese momento en el que yo tengo la tranquilidad de que tengo los recursos. Si yo, como empresa, subsidio sin que el municipio me dé la orden, sin que el municipio los haya incluido en el presupuesto o sin que el municipio se haya comprometido a pagármelos, yo estoy corriendo un enorme riesgo. Y voy a insistir en eso, porque es que hasta el año 2010 uno decía, tranquilo, vaya ahí sumando que después los demandamos. Hoy la doctrina del Consejo de Estado y que se va reflejada luego en la ley del plan, tal vez en la ley 1450, 51, se va reflejado en esa ley porque la ley ya viene y dice en los artículos 125 y siguientes cómo es. O sea, el procedimiento que era reglamentario, que estaba en un decreto, en el 1013, luego se incorpora en la ley. Después de la sentencia del Consejo de Estado, viene y dice, no, un momentico, antes de subsidiar, tengan en cuenta que hay que cumplir el procedimiento del 1013. Y, ojo, eso sí, yo como empresa
como empresa, sé que yo tengo unas protecciones legales. Y esa básicamente va a ser el artículo 12 de la ley 142, que obliga a que los municipios apropien en el presupuesto los recursos que requieren para poder pagar subsidios. Ahora, el alcalde tendrá que apropiar recursos suficientes para el pago de tarifa y yo diría adicional de subsidio en la medida en que el acuerdo se lo apruebe. Yo demandaría, en el caso de que no se estén dando los recursos, en el caso de que la empresa, perdón, de que el municipio no esté dando recursos para subsidios, yo pediría la participación de la Procuraduría para que los incluya. Pero yo jamás haría el reconocimiento a los usuarios sin que yo tenga la garantía de que los puedo cobrar. Y ahora involucrar a la Contraloría. ¿Por qué? Porque veo que más rápido que tarde, más temprano que tarde, la Contraloría va a venir a pedirnos cuentas. Y en el momento me va a preguntar, ¿usted por qué reconoció subsidios si no los tenía autorizados por parte del Consejo? Y yo, si el Consejo no me los autorizó mediante acuerdo, y si yo no tengo firmado el convenio, pues estoy en una difícil situación. Ahora, habrán discusiones ya teóricas y es un punto que sí ha sido hartamente discutido. El punto que ha sido hartamente discutido es, existe el acuerdo municipal que reconoce el subsidio. Están incorporados en el presupuesto, que me parece básico. El segundo punto me parece básico, porque hay que separar. Entonces hay dos acuerdos distintos, porque todos no podemos olvidarnos que el acuerdo de presupuesto es un acto de condición. El acto que genera el derecho a la obligación no es el presupuesto, es el que lo crea. Pero hay un primer acuerdo, el que establece el reglamento de contribuciones y subsidios. Ese es uno. Ese está. Está además el presupuesto. Y en el presupuesto lo incorporan. Y está además el decreto que liquida el presupuesto. Y ahí sí aparece una discusión. Y es qué pasa si estando todo, el municipio no quiere firmar el convenio o no lo firma. Ahí obviamente va a haber opiniones. En mi opinión, el acuerdo ya es imperativo. Y creo que aún a través de una acción de cumplimiento se le puede exigir al municipio que cumpla con la obligación de firmar el convenio, y aún creería yo que, siendo fuente formal principal de derecho, en este caso el acuerdo, está obligado tanto la empresa a reconocerlos como el municipio a incorporarlos, y que está incurriendo en causal de mala conducta, por lo menos en falta disciplinaria, el municipio sí no firma el convenio. Pero si me devuelvo para atrás, digo, no, es que lo que no hay es acuerdo que cree el subsidio, o lo que no hay es presupuesto que garantice que haya recursos para atenderlo. Creo que el municipio, la empresa, está corriendo un riesgo muy complicado al venir a reconocer unos subsidios que no están debidamente presupuestados. Y ese es el llamado de atención es por esto, porque yo sé que el régimen de los servicios públicos se ha manejado más por un tema de intuición, de relaciones sociales y de un tema empírico. No nos hemos estado metiendo en el rigor del régimen legal. Y por eso yo pienso que primero tenemos que ganar una etapa. Esa etapa es consolidar la empresa. Pero una vez consolidada la empresa tiene que dominar unos temas específicos. Y un tema específico es el tema tarifario. Y dentro del tema tarifario, un subtema, que se llama el subtema de subsidios. Y entonces la empresa tiene que tener claro, los subsidios no los doy yo, no los otorgo yo, no son mi responsabilidad. El subsidio es una responsabilidad municipal. Vienes con recursos del municipio y vienen con recursos, obviamente, que no nacen siempre del municipio. Ya es otra pregunta, es cómo los vamos a financiar. ¿Cómo el municipio financia el pago? Ese es otro tema, pero muy completamente conectado con el anterior. ¿Cómo es de dónde saca el municipio la plata para atender los subsidios? Y entonces aparecerá el sistema general de participación y aparecerá la contribución de los usuarios contribuyentes. Yo diría que si el municipio en este momento está viviendo esa experiencia, lo primero que tocaría sería verificar el acuerdo antes de seguir adelante. Antes de seguir adelante, en este municipio específico, creo que es Cisneros, ¿no? Es Cisneros, sí, pero prestan servicio en un corregimiento de otro municipio. Bueno, perfecto. Entonces nos toca discutir, porque esto se trata de regímenes municipales y el impuesto municipal. Yo no puedo, de paso, es bueno decirlo, no puedo en principio utilizar recursos de Cisneros para aplicarlo en Santo Domingo, salvo que yo preste el servicio con una red interconectada y que se trate de excedentes que me queden de un municipio que los puedo aplicar en otro municipio, pero eso es un caso pues muy excepcional y de municipios muy ricos que les quedan en esas áreas conurbadas, perfecto, que le quedan mis excedentes. Pero la regla general es, cada municipio es un mundo
y yo no puedo sacar plata de Cisneros para aplicarla en Santo Domingo, ni a la inversa. Entonces, yo tengo que tener acuerdo de Santo Domingo para saber cómo subsidio a esos usuarios que yo, siendo empresa de Cisneros, los presto en Santo Domingo. ¿Qué subsidio les aplico? El de Santo Domingo. ¿Y en qué presupuesto tiene que estar incorporado el pago de esos subsidios? En el de Santo Domingo. Y entonces incorporaron el presupuesto de Santo Domingo, que le sigue convenio, empresa o entidad prestadora y el municipio. Entonces tengo que empezar en ese orden, y si yo no tengo la certeza de que tengo esos recursos, tengo que empezar un proceso de lograr que esos recursos sean incorporados en el presupuesto, y de una vez creo que ahí no se esté generando ninguna deslealtad. Creo que haciendo pedagogía del derecho no se hace ninguna deslealtad. Creo que los usuarios lo deben de saber. Deben de saber que el municipio, y creo que las empresas en eso, Carlos, debieran de ser muy leales. No debieran de dar la percepción de que ellos son los que manejan la contribución y que ellos son los que manejan los subsidios. Los usuarios deben de saber que esa es una responsabilidad del municipio y que es el municipio el que los está subsidiando, que él como operador estatal, mixto o privado no lo está subsidiando, que lo subsidia es el municipio. Por eso el día que no haya recursos suficientes, hay una demanda muy fuerte de opinión pública sobre la administración municipal que estaría afectando a esos usuarios por no dejarles los recursos suficientes. En esa primera parte creo que nunca será suficiente la explicación del tema, nos devolveremos después, pero ahí queda más o menos esbozado. Quedó la pregunta al aire de esos subsidios que ya entregaron el año pasado, en 2018, y en los primeros meses de este mes, nos preguntan si jurídicamente hay la posibilidad de cobrarlos o dar su explicación, eso ya no es posible. No estamos moviendo, Carlos, en dos escenarios distintos. Escenario 1, sí hay acuerdo que crea la contribución y sí están incorporados en el presupuesto. Si eso es así, yo le doy una gran posibilidad jurídica de cobrarlos a través de diversas acciones, incluso sin necesidad de demanda. Yo acudiría a los organismos de control, yo acudiría a la Contraloría o a la Procuraduría, porque es que debe de deber municipal para hacer los pagos. Y ya los recursos están apropiados en el presupuesto, más. Donde esa plata hubiera entrado al presupuesto y lo hubieran gastado en otra cosa, estamos en un problema ya mayor. O sea, que si el acuerdo municipal crea el subsidio y se presentó a tiempo por parte del prestador el proyecto de subsidios y contribuciones, el Consejo lo incorporó al presupuesto y en ese punto ya el alcalde o el secretario de Hacienda no han querido firmar el convenio, veo una situación muy compleja al secretario de Hacienda frente incluso a problemas de orden ya de mayor jerarquía frente a los organismos de control. Más yo creo que, y lo dije la semana pasada y lo insisto, creo que uno no debiera siempre acudir a organismos de control para que se cumplan los deberes, pero sí creo que si no se están cumpliendo hay que recurrir a ellos. Y creo también esto, es mi experiencia, yo he sido funcionario administrativo, yo además de pues, haber dedicado mi vida a la docencia universitaria, he sido contralor, y yo entiendo una cosa, los funcionarios se mueven más por denuncias que por demandas. Es decir, si uno viene al secretario de Hacienda y le dice es que su deber legal era incorporarlo al presupuesto, y si no hacen esa tarea rápidamente, o no lo incluyen, o no lo ejecutan, voy a acudir a la Procuraduría, voy a acudir a organismos de control, creo que son más rápidamente eficaces que una demanda. Finalmente, los funcionarios administrativos, muy lamentablemente, que son muy lamentables, pero están acostumbrados a saber que una demanda es contra la entidad y que una demanda es ante jueces y que se demora muchos años y que probablemente no nos vaya a tocar a nosotros. En cambio, una denuncia es ya y no es contra la entidad, es contra el funcionario. Entonces yo diría, sí, nos vamos a ver en dos escenarios. Escenario 1, no hay convenio, pero es que sí hay acuerdos. Y el convenio no se ha firmado por negligencia del alcalde o del secretario de Hacienda, porque la entidad, el empresador, lo ha hecho todo. Y que es todo, ha cumplido el decreto 1013, presentó el informe, estuvo pendiente, el tema se llevó al proyecto de presupuesto, se llevó al Consejo y se aprobó. Ese es escenario 1. Escenario 2, nada, la empresa dormida. La empresa no cumple el 1013 de entrada, yo ya no lo cumplí, no está metido en el presupuesto y no hay acuerdo. A mejor dicho, en el caso, la empresa, mejor que ni pregunte, creo yo. Está en una situación crítica. ¿Por qué? Porque habría asignado unos recursos públicos sin la posibilidad jurídica de recuperarlos. Estaría en una situación muy compleja ella, por cuanto, como ahora lo expliqué, a partir de la doctrina del doctor Bastidas, del Consejo de Estado, de la sección 4ª del Consejo de Estado, pues
Cuando lo cito a él es simplemente porque es el ponente, no porque fue una decisión del Consejo de Estado, dijo que antes de que el prestador de servicio empiece a reconocer los subsidios, él tiene que tener la seguridad que los va a recuperar. Y esa seguridad solo la tiene siempre si tiene el convenio, relativa si tiene los acuerdos, no la tiene si no tiene nada. Y entonces ahí nos estaríamos moviendo, Carlos, y ustedes allá, los que nos hacen la pregunta, nos estaríamos moviendo en muy mal escenario, y creo que esto les debe servir ya. El pasado casi que no tiene remedio, pero para el futuro sí. Es decir, desde ya hay que empezar a montar toda la estructura para que el año 2020 lo hagamos correctamente, desde ya hay que tener toda la proyección, desde ya creo que debiéramos de hacer algunos ejercicios tarifarios aquí algún día, en un taller físico, debemos de hacer unos ejercicios tarifarios, porque hay varias preguntas que tienen que ver con el tema tarifario, para que allá se empiecen a ajustar a las normas. Sí, no sé si se me escucha, aquí lo ubicamos un poquito, es porque en esta pregunta hay muchos elementos muy interesantes que tienen que ver con subsidios, y por eso nos hemos quedado un ratico ahí conversando en él, y es porque ellos nos dicen en la comunicación que enviaron la proyección del 2019, la enviaron en el mes de diciembre del 2018. Entonces eso también hay que tener una consideración. Es que para que la proyección no se manda para mandarla, ni para cumplir. Ojo, eso es lo que, de las cosas que tenemos que aprender los que estamos en servicios públicos. En servicios públicos todas las normas tienen un contenido material. A los funcionarios públicos estamos muy enseñados a que los requisitos se cumplen con un sentido jurídico formal. Hay que entregar el documento. ¿Qué dice el documento? Muchas veces es copia hasta del documento anterior, pero yo creo que cumplí porque entregué el documento. A ver, no. La proyección se manda con un sentido jurídico material. Y es esto, que efectivamente Hacienda puede hacer los estudios de cuánto requiere incorporar en el presupuesto para que ese subsidio sea reconocido. Más aún, incluso para que Hacienda pueda gestionar ante otro tipo de fondos departamentales, fondos nacionales, para que Hacienda Hacienda recibe unos recursos del Sistema General de Participación en el municipio y tiene los compromisos que él ha adquirido con el Plan Departamental de Aguas. Entonces, si el municipio no puede saber cuánto él tiene que apropiar para subsidios, él no sabría cuánto él tiene que gestionar con el departamento y cuánto él tiene que gestionar con otras fuentes de financiación. ¿Por qué? Porque eso es una obligación solidaria muy pesada. Subsidios es muy pesado. Y entonces, como eso es tan pesado, pues en principio, para un municipio como Medellín, un municipio como Bogotá o Cali, que uno los llamara en Colombia municipios ricos, el problema no es tan dramático. ¿Por qué? Porque es que la empresa de una vez va a recibir contribuciones. Entonces, como va a recibir contribuciones, se mitiga mucho la responsabilidad municipal. Siempre sigue siendo del municipio, porque las contribuciones son del municipio, pero el municipio del Sistema General de Participación y de sus propios recursos va a tener que pagar poco. Ya la capacidad de gestión tiene que ser mínima. Pero cuando yo me paro en un municipio, y más en un corregimiento, donde no va a haber contribuyentes, entonces ya se sabe que toda la plata va a venir desde el presupuesto y que por lo tanto el secretario de Hacienda tiene que empezar a medir cuánto va a recibir del Sistema General de Participación, cuánto las autoridades departamentales están en condición de pasarle, cuánto le va a llegar de otros recursos, regalías o similares, cuánto le va a llegar de predial para él hacer la proyección. Y por lo tanto él tiene que tener el mes de mayo, el mes de junio, julio, digamos que siempre esas normas han sido variables. Esas normas unas veces han hablado de que las proyecciones se entregan en julio, otras veces han hablado de que se entregan desde mayo, pero igual, siempre al finalizar el primer semestre o iniciar el segundo, porque esos datos hay que tenerlos al momento de formar el presupuesto. ¿Y cuándo se forma el presupuesto? Cuando Hacienda lo hace. ¿Y cuándo Hacienda lo hace? En agosto. En agosto, los que hemos trabajado en esos temas, a mí me ha tocado trabajar en esos temas, es agosto. ¿Por qué? Porque el presupuesto hay que presentarlo, ¿cuándo? En septiembre, para que tramite en octubre, y entonces a fines de octubre que ya está aprobado el presupuesto. Si eso me llega más tarde, es muy probable que yo no lo reciba. Y si, o no lo reciba a tiempo para incorporarlo en el presupuesto. Si no lo reciba a tiempo, es probable que yo, muy querido, haya tenido como por costumbre incluir una partida, digamos, por crecimiento vegetativo, y de alguna manera la partida aparezca ahí en el presupuesto. Es probable. Pero eso no sería el deber del municipio. El deber del municipio es incluir la partida que yo le presenté en mis estudios, claro, que la empresa le presentó. Y eso es en junio, claro. Y dijéramos julio, eso es mayo, eso no es al final del año. Luego, entonces, en el punto concreto, Carlos, que me estás preguntando,
creo que vamos a estar mal parados. Pero a mí me sirve todo esto es porque hoy que venía hacia la iniciación de esta conversación, yo vengo notando una cosa y es que estamos avanzando. Y es esto, la mayoría de las preguntas antes, y lo digo por mis clases en la universidad, por las preguntas en el diplomado, ya han superado. Hasta ahora las preguntas eran cómo me organizo como empresa, cómo contrato, cómo vinculo a mis trabajadores, y nunca, y era una pregunta que yo me hacía, pero nadie pregunta sobre la gestión empresarial, cómo subo mis informes al SUI, cómo yo aplico mi tarifa, cómo aplico mi subsidio, cómo garantizo el debido proceso al usuario para suspenderle el servicio, cómo yo ya hago la gestión empresarial. Noto que ya ustedes, bien sea porque ya superaron ese tema, porque ya no lo consideran tan importante, ya están preguntando por lo que realmente es, y es el tema ya del servicio. Y creo que aquí ninguno está obligado a refundar el mundo ni a nacer sabido. Todos recibimos las empresas con muy bajo desarrollo institucional, y lo grave no es que no lo hayamos hecho, que es grave, lo grave es que no lo corrijamos. Y yo creo que ya de aquí para adelante lo que se sigue es entender claro que esto tiene un sentido material, que el subsidio, es que yo veo, y lo digo por la cantidad de gente con que yo hablo, para mucha gente es una sorpresa cuando uno le dice eso. Venga, es que el subsidio no es una responsabilidad de la empresa, es que la empresa no subsidia a nadie, ni las contribuciones son de la empresa. Todo eso es porque el municipio tiene una cosa que se llama Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos. A mí me ha tocado este tipo de experiencia, Carlos. Yo he ido a municipios del país donde les digo, queremos ver cómo funciona el fondo, y me dicen, aquí en este municipio no hay fondo. Y yo, tiene que haber fondo, tiene que haber fondo. La ley lo estableció, y la Procuraduría en el año 95 vigiló que en todo el país existiera el fondo. El fondo se creó. Sin embargo, el poco desarrollo institucional llevó a que muchos municipios la crearan y que no haya funcionado, y que la empresa ya autónomamente, ya como que si hiciera parte de la tarifa, cobra la contribución y aplica el subsidio y pago, y no más, no. No, se hace un cruzo, no. Esa plata es del municipio. Si bien puede hacerse en situación de fondos y habría que analizarlo, de todos modos los recursos tienen que ingresar al presupuesto municipal, lo mismo que la erogación. Yo no puedo dar allá a la empresa ya sola diciendo, no, usted maneje la contribución y maneje el subsidio y usted equilíbrese, no, porque cuando la empresa cobra la contribución no es plata de ella. Y hacer mal uso de esa plata puede conducir a tener problemas hasta penales, porque eso tiene un origen contributivo. Vamos entonces con la segunda parte de esta pregunta, que tenía que ver con unas multas. Nos habla que hay una sanción de Cornare, que hay una sanción de la CRA, que hay una multa de los superservicios, entre otras, que sí pueden iniciar unas acciones de repetición contra los administradores de la empresa en cuya administración se generaron estas acciones. Esa pregunta tiene toda una connotación académica y una historia muy grande, y yo a las personas que hacen la pregunta les sugeriría leer una sentencia que para mí fue histórica, una sentencia que tiene un enorme aporte, que es la sentencia C957 del 2014. En la ley 142 insistentemente se ha establecido en la redacción del artículo 81 que cuando sancionan a una empresa y pues por culpa de los funcionarios, y sobre todo cuando se trata de empresas estatales, anexo a la sanción debe la empresa repetir contra el servidor público que ha ocasionado ese pago de esa sanción. El asunto ha tenido mucho debate académico es porque la acción de repetición tiene fundamento constitucional en el artículo 90 de la Constitución y tiene fundamento legal en la ley 678, y la acción de repetición por mandato constitucional legal exige dos cosas claras. Uno, que el municipio pagó, o el ente, o la empresa o la entidad pública pagó. Y dos, que pagó originado en una sentencia o en un acuerdo administrativo con el alcance de una sentencia y no con una decisión administrativa. Ese punto lo precisa la Corte en esta sentencia. No, ahí no hay acción de repetición. Y no hay acción de repetición porque es que la acción de repetición siempre se tendrá que originar en que hay una sentencia o hay una conciliación, una transacción o cualquier otra decisión alternativa en la vía administrativa que tenga el efecto jurídico de una sentencia, no de una actuación administrativa.
En ninguno de esos casos, entonces, en ninguno de los casos en general, puede que hayan casos excepcionales entre los que estás planteando que pueda tener el efecto de decisión judicial, no parece, pagos de multas administrativas, de sanciones a la super, no. Ahora, en Colombia, y ese es otro de los temas que a mí me apasionan, el tema del control fiscal y disciplinario. En Colombia hemos avanzado muchísimo en el tema y se va a ver en esta sentencia. Una cosa pedagógica y académica bien interesante, y es que ya la Corte en la sentencia aclara esto que es muy importante, y es las responsabilidades del Estado y las responsabilidades de las empresas aluden a los daños antijurídicos que causan, sin necesidad de que haya un título de imputación de culpa o de falla del servicio. Es esto. Yo como empresa, yo como Estado, yo en cualquiera de sus manifestaciones, municipio, empresa de servicios públicos, departamento, respondo ante los particulares por los daños que le cause por mi actuación antijurídica. ¿Y qué quiere decir eso? Eso quiere decir eso. Esto quiere decir que con independencia de que yo haya actuado con culpa grave o dolo, con independencia de que yo haya incurrido en una falla en el servicio, si por una acción o una omisión mía le causé un daño en particular, que él no tenga el deber jurídico de soportar, o sea, que la ley no se lo imponga, yo le tengo que responder. Y el particular no tiene que venir a probarme que yo actué con culpa grave o que yo actué con dolo. En cambio, y lo va a enseñar claramente la sentencia, tal vez como ninguna responsabilidad se le puede deducir a una persona natural, a un servidor jurídico, si no es a título de imputación de culpa grave o dolo. O sea, no basta con que la administración haya pagado una multa, no basta con que la administración haya pagado una indemnización, que va a ser un tema bien frecuente en mi vida. En mi vida me preguntan mucho esto. Bueno, hay una entidad pública, en mi vida profesional me preguntan, hay una entidad pública que en razón de que está haciendo una obra pública, falla el suelo y se mueren unas personas, ¿habrá que indemnizarlas? Casi siempre yo te contesto, sí, hay que indemnizarlas. Y dice, pero es que eso se debió, fue al invierno, eso se debió fue una razón extraña, pero tiene relación directa con una acción o omisión del departamento. No fue solo que hubo el invierno, sino que había una excavación. No fue que solo hubo el invierno, sino que hay una obra, hay una conexión eléctrica, hay una construcción de acueducto. ¿La hay o no la hay? Sí la hay. Ah, no, responde. Ahora, viene la otra pregunta, que es a la que se alude ahí. Por eso pongo el tema, la acción de repetición. Se debe repetir en los casos en que hay una condena al Estado por un daño que le causó un tercero. En todos los casos, la respuesta es no. En el régimen jurídico colombiano, y cada vez más claro, una conducta para que pueda generar antijuridicidad en materia de responsabilidad subjetiva, o sea, en materia de responsabilidad de las personas, tiene que haber sido cometida bajo título de imputación de culpa grave o dolo. O sea, ya concentrándome en el punto concreto de la pregunta, no basta con que se hayan pagado unas multas, ni siquiera basta con que judicialmente nos condenen al pago de esas multas o al pago de unos recargos o al pago de unas indemnizaciones para que se entienda que el Estado está legitimado para adelantar acciones de repetición. Para que el Estado pueda adelantar acciones de repetición, lo mismo que para que la Contraloría pueda hacer responsabilidad fiscal. Eso fue toda una novedad. En el año 2002, cuando le salió la sentencia 619 del 2002, que trajo toda una novedad y dijo, es que la Contraloría no puede deducir responsabilidad fiscal si no hay un título de imputación que sea culpa grave o dolo. Termino diciéndole, creo que no, por varias razones. La primera razón, porque no hay decisión judicial de por medio, pero además, si hubiera decisión judicial de por medio, se requeriría que ese administrador hubiera actuado a título de imputación de culpa grave o dolo. El mero descuido ordinario, el mero descuido normal o el solo hecho que lo hayan condenado no es mérito suficiente para que se le imponga este tipo de sanción. Ahora, el tema está de moda. El tema está de moda en derecho. Casi que en todas las conversaciones jurídicas, ahora que se está discutiendo tanto temas de pérdida de investidura, de nulidad de elecciones, es un tema que está de moda. Y el tema que está de moda es esta. ¿Puede un ser humano ser sancionado en un proceso de carácter punitivo cuando no actúa a título de culpa de grave o dolo? Y se está distinguiendo mucho entre lo que son juicios de responsabilidad patrimonial y juicios de validez. Que cuando el juicio que yo estoy haciendo es de responsabilidad patrimonial contra una entidad, puede que haya alguna modalidad de responsabilidad genérica.
Lo mismo que cuando el título de imputación se hace a favor de una persona que se le ha causado el daño. Pero cuando el título de imputación se está predicando frente a persona natural por sus actos, no se le puede condenar sin culpa grave de dolo. Y reivindico mucho el tema, lo reivindico porque soy de un pensamiento democrático liberal. Yo pienso así, creo que vale la pena estudiar derecho, enseñar derecho, aportarle al derecho cuando uno tiene un sentido humanitario del derecho. No solamente en servicios públicos, que es mi gran afición en la vida, sino en cualquier tipo de tema, y este sancionatorio para mí es un tema especialmente sensible. La última que nos queda tiene que ver con el reporte de las empresas. Lo mismo, protección. A ver, lo decía en la sesión presencial. En la sesión presencial lo decía esto. Ustedes como gerentes y administradores y los trabajadores de las empresas de servicios públicos tienen un primer instrumento que se llama contrato de condiciones uniformes. Creo que bien valdría la pena para producción. Lamentablemente esta sesión de trabajo la hicimos después de Semana Santa, pero hubiera sido muy bueno que se hubiera hecho en Semana Santa. Semana Santa, la tarea de todos los que estamos en servicios públicos es leer el contrato de condiciones uniformes. Que un gerente de una empresa de servicios públicos o un trabajador de una empresa de servicios públicos no haya leído el contrato, yo siempre lo hago asimilable a un ayudante de camión que no tiene trapito. Está varado por valletilla, está varado por trapito. Porque yo voy a una empresa de servicios públicos y no han leído el contrato, me parece que es bastante complejo. ¿Y por qué hago la referencia? Es porque este tema es un tema central en el contrato. Los derechos del usuario son inalienables si no están consagrados en el contrato. Y aquí en forma categórica y en forma prevista en la ley y de acuerdo con conformidad con la ley. Uno de los derechos más sagrados hoy es el derecho a la verdad, el derecho al manejo de la información, el derecho al manejo de mi información y el derecho al manejo de mis libertades. Luego, como regla general, a mí no me podrán informar a una central de datos si yo no lo he informado, pero si yo no lo he autorizado y si el contrato no lo trae en forma expresa y no se ha hecho conforme a la ley, y creo que pues ahí habrá que leer un conjunto de leyes, entre ellas la 1712, donde se preserva, que es la ley sobre publicidad de la información pública, donde se preservan mucho los derechos de los usuarios. La respuesta, y para no quedarnos hoy solamente en esas preguntas que nos han hecho muy interesantes las preguntas de hoy, pero para no quedarnos solamente en ella, hay que decir, para poderlo contestar hay que mirar el contrato de condiciones uniformes y hay que hacerlo tal como está en el contrato y tiene que haber sido aceptado por el usuario. Ahí hay un grado de complejidad que no me lo están preguntando, pero sí sé que me lo están preguntando en otra pregunta que ahora me la planteaba Carlos, y es el contrato de condiciones uniformes y su solemnidad. En mi criterio, uno tiene que tener certeza de que el usuario tiene la posibilidad de conocer el contrato, pero uno no tiene que tener la obligación de tenerlo suscrito. La pregunta es, yo requiero de que el contrato de condiciones uniformes esté suscrito por el usuario. La respuesta es que mi criterio es que no. Mi criterio es que es un contrato consensual, de que basta con que yo lo publique y el usuario me solicite o use el servicio para que el contrato exista. Ahora, lo que pasa es que yo lo tengo que tener publicado. Y ahora es que para yo poder prestar el servicio en un determinado inmueble, tiene que haber actuado otra persona distinta, que se llama el suscriptor. Y en las empresas de servicios públicos tenemos que diferenciar eso. Tenemos que diferenciar, claro, el suscriptor del usuario. Son dos cosas distintas. ¿Quién es el suscriptor? El que pide el servicio. Y ese sí lo tiene que haber pedido en algún tipo de formato de registro que quede verificado. El suscriptor sí tiene que haberlo puesto. No necesariamente haber suscrito la minuta de contrato, pero sí el suscriptor tiene que dejar escrita su solicitud de prestar el servicio. Concluyo la pregunta anterior sin distraerme en otros comentarios importantes pero adicionales, diciendo de que ahí pues es básico el contrato y que no necesariamente ese contrato tiene que ser solemne, pero sí tiene que estar publicado y tiene que haber sido conocido por el suscriptor y también por el usuario. Muy bien, aprovecho entonces para saludar a las personas que nos están acompañando. Yo cerré ahorita el chat acá porque tuve un problema con la señal del teléfono, pero tú no me ayudas. Juan, ¿cuántas personas tenemos? 34 personas. No, normalmente creemos que las 34 personas están acompañadas, que no son personas individuales, sino que son más bien puntos de acceso,
y que en esos puntos de acceso pueda haber 2 o 3 compañeros que estén siguiendo la transmisión. Sabemos incluso algunos que nos han reportado grupos más grandes, pero también creemos que puede haber alguien individualmente conectado. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar con nosotros, por darle importancia a esta ventana de comunicación que abrimos semanalmente con ustedes y por enviarnos la información a nuestro correo electrónico. Aquí tengo también una pregunta, doctor Carlos Alberto, para que sigamos dándole desarrollo a los temas. Esta es otra pregunta también que se subdivide en 5. Yo creo que aquí tenemos también un rato largo para que conversemos sobre este tema que nos plantean en el municipio de Caramanta. Vamos a ver si es Caramanta. Sí, Empresas Públicas de Caramanta. El asunto es el siguiente. Ellos aprobaron por medio de un acuerdo de la Junta Directiva del noviembre del 2018 las tarifas de acueducto y alcantarillado que se proyectaron para aplicarse a partir del mes de febrero de este año. Ellos enviaron la información a la CRA les hizo unas observaciones, ellos aplicaron las observaciones, hicieron las correcciones, pero la comunidad manifestó su inconformidad con esas tarifas. Los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 manifestaron no tener capacidad de pago. No lo están diciendo acá, pero suponemos entonces que hubo una variación importante en el cobro de tarifas de la versión anterior a esta nueva actualizada. Entonces nos están preguntando que si es posible realizar una modificación, una suspensión o una disminución de la tarifa de acueducto de alcantarillado basadas en las peticiones de los usuarios de servicios públicos domiciliarios, argumentando la poca capacidad de pago de los estratos 1, 2 y 3. Esa es una primera pregunta. Pero como todas se relacionan, yo las voy a leer también todas y luego usted nos habla. Si yo lo invito a que tome nota ahí. Entonces, la primera es si se puede hacer una disminución. Luego, la segunda pregunta nos dicen que si se puede aplicar gradualmente las tarifas de acueducto alcantarillado entre 1 o 2 años hasta llegar al 100% de la tarifa. La tercera sería, ¿qué implicaciones legales tendría no aplicar esta tarifa de acueducto alcantarillado que se acabó de aprobar en la empresa y que ya llegó a la CRA y que ya tienen las observaciones? ¿Qué pasa si no la cumplen? La cuarta pregunta que nos hacen es, después de ser aprobadas las tarifas de acueducto alcantarillado a través de la Junta Directiva por medio de acto administrativo, ¿este mismo cuerpo colegiado puede echar atrás o suspender la decisión de aplicar estas tarifas? Aquí lo que nos están diciendo es, ¿será que entonces podemos reversar esa tarifa? Porque nos están advirtiendo que ha habido incidentes sociales y que ha habido ya incluso manifestación por parte de la comunidad y hay un descontento generalizado. Y la quinta pregunta relacionada es que si las juntas directivas pueden cambiar su aplicación tarifaria de acueducto de alcantarillado ya aprobadas, muy relacionada con la anterior, con el argumento de retirar el plan de inversiones proyectado y que éste sea asumido en su totalidad por el municipio. La empresa había incluido el plan de inversiones, por supuesto que eso va a la tarifa, eso aumenta el valor. Ellos me están diciendo, entonces la junta directiva podría cambiar la tarifa y sacar las inversiones para disminuir un poco. Ahí están las 5 preguntas que están relacionadas con tarifas, que no nos pusimos de acuerdo, pero pareciera ser el tema de hoy, tarifas, que además es un tema muy importante y es el tema que nos permite garantizar la sostenibilidad de las empresas de servicios públicos. Ya en un programa anterior habíamos hablado de que no existía la gratuidad de los servicios públicos en Colombia y no se permite dar un subsidio del 100% a ningún tipo de usuario. Entonces ustedes entenderán que yo creo que esta pregunta nos llega de Caramanta, pero nos toca a todos, ya pues en Cisneros, mire que ya tenían esa preocupación. Lo dejo entonces, doctor Carlos Alberto, para que usted nos ilustre sobre este tema. Bueno, a ver, seguimos la misma tónica de la pregunta anterior y de muchas preguntas que creo que se vendrán en el futuro. A ver, lo primero es que este sector está ya muy institucionalizado. Entonces, es importante y que cuando se iba a hacer la ley 142, después de los debates que se hacen en las cámaras, o antes incluso, vino la reflexión de que todo el eje de la ley 142 iba a ver con las tarifas. ¿Por qué? Porque es que la tarifa es el mecanismo que tiene la empresa para recuperar los costos. Y es el mecanismo que tiene la empresa para garantizar calidad de vida.
¿Por qué los servicios en el 94 eran malos? Porque la tarifa era mala. ¿Y por qué la tarifa era mala? Porque los servicios son malos. Y entonces estábamos en un círculo vicioso de muy malas tarifas frente a muy malos servicios. Y los usuarios se niegan a pagar una tarifa eficiente, pues porque los servicios no son eficientes. Creo que ahí es el punto de partida. El punto de partida es que la ley 142 precisamente montó el esquema regulatorio y las comisiones de regulación y la superintendencia como entidades autónomas del municipio porque sabía que el municipio en sí mismo, él en sí solo, no era capaz de imponer unas tarifas eficientes económicamente y que este es un tema políticamente bastante atractivo y que en principio la comunidad no va a estar de acuerdo nunca con que le suban las tarifas. Seguramente ese es el ideal de todos nosotros los usuarios. Tarifas bajas queremos todos, pero no es el ideal de la empresa. Yo quiero tarifa mala, buen servicio y buena cobertura, y la realidad es, sin tarifa justa y sin inversión, no hay ni cobertura ni calidad del servicio. Entonces, por la pregunta, tal como, y sobre todo la última pregunta, da ya un conocimiento de que en Caramanta ya han estudiado el tema y que hay que ponerle cuidado. ¿Por qué? Porque es que nosotros tenemos que empezar a entender que el tema tarifario no es solo y no se puede manejar solo como los costos que yo finalmente obtengo al aplicar la fórmula. No, todos, entre todos, tenemos un deber y es ver cómo bajamos esos costos desde el comienzo, cómo la empresa solo incurre en costos eficientes, cómo hacemos lo que se sugiere en la parte final, cómo hacer aportes bajo condición para que sea el municipio el que haga la gran inversión y se la entregue a la empresa. Ahora, como la empresa no puede recibir auxilios ni donaciones, hay que entregarlo solo bajo una condición que se llama aporte bajo condición. Dentro de los múltiples talleres que tenemos programado, Carlos, no podemos olvidar que uno que queremos hacer es ese, y es el de aportes bajo condición. Es tratar de examinar qué realmente es eso y cómo opera. La finalidad de eso es esta. Una empresa de servicios públicos no puede regalarle nada a ningún prestador, así sea estatal, pero lo que sí puede es tener una política de fomento para que los usuarios más pobres puedan tener tarifa más baja, y eso se logra a través de aporte bajo condición. Claro, viene siendo un subsidio a la oferta implícito que se le da a todos los usuarios y en últimas casi que un beneficio especial del proveedor, porque el proveedor tiene la cobertura y de todo va a recibir la tarifa, pero el beneficiario directo no es el proveedor de servicios. El beneficiario directo es el usuario y así está concebida la ley. Eso hay que dar la vuelta desde el comienzo y ahora nos tenemos que plantearlo así. O sea, yo antes de empezar, tengo que empezar por hacerme un montón de preguntas y decir, bueno, ¿para qué sirve la estratificación socioeconómica? Para yo garantizar equidad. Cuando en un municipio no hay una buena estratificación socioeconómica, se me va a distorsionar el esquema tarifario. Entonces, si yo quiero tener un esquema tarifario justo y quiero que los sectores más deprimidos económicamente, el 1 y el 2, puedan tener una tarifa pagable, lo primero que tengo que hacer es estratificación socioeconómica. Y si yo tengo usuarios en mi municipio con casa de 3 pisos, con garaje y todos los servicios y acceso a internet en banda ancha, y si yo tengo negocios en el municipio, pues muy lamentable para ellos, pero ellos son estrato 4, ellos son estrato 5, ellos son comerciales, ellos son industriales y hay que cobrar. ¿Por qué? Porque en la medida en que yo no le cobro a esos usuarios, yo no puedo tener un esquema de subsidios para subsidiar a los más pobres. Y es un mensaje social que hay que dar. De muy mal candidato a la alcaldía, el que está haciendo la campaña sobre la base de bajar la estratificación socioeconómica o impedir que la gente esté en el estatus que esté. De entrada lo que estoy diciendo es, hablar de tarifas es hablar de un conjunto de temas sociales que los tengo que tomar como punto de partida. Como punto de partida, antes de yo calcular mi tarifa, yo tengo que empezar a decir, tengo que buscar suficientes mecanismos de financiación para que al final del partido, cuando yo haga la aplicación de la fórmula, esa fórmula no me dé muy dolorosa. ¿Por qué? Porque si yo simplemente llevo en mis estructuras de costos, no tengo aportes bajo condición, no tengo estratificación socioeconómica, no recibo recursos de ningún lado que me ayuden a financiar, no tengo un buen portafolio de servicios, todo se lleva a estructura de costos sobre la acueducto de alcantarilla, pues la tarifa me va a dar muy alta, cosa que es posible cobrarla en un municipio como Medellín. Ahora, mientras la pregunta, ¿puede un municipio
que es la pregunta que está implícita. Después de adelantar todo lo que ustedes han adelantado, fue un municipio que ya habló con las autoridades tarifarias, que ya registró la tarifa, sentarse en la junta directiva y decir, no, ¿sabe que la tarifa que ya tenemos registrada no la vamos a cobrar? Yo veo que el tema, si bien pues voy a proponer salidas, el tema ya es muy complejo. Y yo creo que no responsablemente le puede decir a una junta directiva que no cobre la tarifa que ya aprobó. Además, porque es que la junta directiva no son los dueños de la empresa. Los dueños de la empresa es la sociedad, es el Estado, es todos. Y cuando yo a una empresa no le garantizo que vía tarifa va a recuperar costos, lo que estoy diciendo es que no estamos comiendo el patrimonio que vamos a quebrar la empresa y que estoy generando un detrimento al patrimonio público. Y para mí eso después no va a ser excusa de venir a decir, no, es que en ese momento la gente no quiso pagarla, ¿no? La entiende ahí y dirá, hay mecanismos, usted tendrá que hacerlo. Entonces, un primer punto aquí, que yo llamo, aquí ya sí es un aporte para el municipio, es que la regulación, artículos, en este caso específico, 126 y siguientes de regulación tarifaria, permite que la regulación sea de dos clases, regulación general y regulación particular. ¿Qué es regulación particular? Es cuando la fórmula tarifaria no se puede aplicar en un determinado municipio, que uno va, pero no uno, sino la comisión de regulación. O sea, uno tiene que ir a la comisión de regulación a decirle, comisión de regulación, dado que en este municipio se dan estas condiciones tan especiales, venimos a pedir régimen regulatorio particular. Y ese régimen regulatorio particular es un régimen regulatorio que permite que la comisión le fije un esquema tarifario o una regulación tarifaria a ese municipio por esas condiciones y mientras esas condiciones se dan. Luego yo creo que hoy, después de aprobar la tarifa, creo que de mano poderosa el municipio no debiera de tomar decisiones. De mano poderosa, la competencia en Colombia, regulación tarifaria, la tiene la comisión. De hecho, ya nos plantean que ya han ido a la comisión. Es probable que al correr el modelo tarifario todavía nos estemos moviendo en posibilidad que la tarifa baje, aún manteniéndose dentro de la aplicación de la fórmula, porque hay algunos componentes de la fórmula que pueden estar ubicados en el techo y yo los pudiera bajar. Entonces, la pregunta a la comisión de regulación, porque creo, y en esto insistiría, como municipio solo, como empresa sola, no tomaría la decisión. Esa es una regla ya. Como solo yo no me metería en el problema de yo, después de tener una tarifa adoptada por mi junta directiva y registrada en la CRA y registrada en la SUPER, venir a cambiarla. No. Yo trataría de cambiarla, pero ya con el acompañamiento y la decisión de esos organismos, en particular de la CRA, que venga y me diga que me autoriza, bien por dos salidas. Uno, porque al correr el modelo, al yo aplicar mi tarifa, la apliqué en mi tarifa techo y yo pudiera bajar algunos componentes tarifarios al momento de correrla. O dos, porque la comisión me autorice lo que ustedes están planteando ahí, una gradualidad tarifaria donde yo en un proceso de tiempo de 2 años llegue a aplicarla, o bien porque de una vez me permita revisarla. Yo creo que ese punto, creo que en Colombia se aplica el paralelismo de las formas, que las cosas se deshacen como se hacen, y que la Junta, siguiendo un procedimiento tan complejo como el que aplicó para formar esas tarifas, podría llegar a unas tarifas nuevas, pero siempre bajo la orientación de la CRA, que viene y le autoriza régimen tarifario especial, artículo 126 y siguientes de la ley 142, y sobre la base o de que yo me voy a bajar a los pisos donde tuve tarifa techo, o que yo voy a excluir unos componentes tarifarios, porque ya los va a asumir el municipio, me autoricen a bajar la tarifa. Creo entonces, un primer punto es este. Y creo que debíamos entre todos, no solamente en el municipio, sino empezar a revisarlo entre todos, y es revisar todos los elementos que inciden en una tarifa final a un usuario. Debemos de empezar a mirarlo, de preguntarnos, bueno, ¿y qué es lo que va a incidir en una tarifa al usuario final? Entonces vamos a decir, bueno, la estructura de costo. ¿Cuánto me estoy gastando en nómina? ¿Cuánto me estoy gastando en mantenimiento? ¿Cuánto me estoy gastando en general en mis costos municipales? Llevarle también un mensaje claro a los consejos municipales. En eso ya hace días no me toca intervenir en consejos, pero antes me invitaban mucho a decirle a los concejales, no creen cargas municipales a las empresas de servicios públicos. Cualquier impuesto que ustedes creen municipal,
qué impuesto para el deporte, qué impuesto para la cultura, y los defiendo a morir los impuestos, pero cuando una actividad asociada al servicio público se grava con esos impuestos, eso es mayor tarifa. Mayor tarifa. En los municipios, y creo que era una de las preguntas que me hacían la semana antepasada, tal vez de la pintada, que decía, uy, de lo que hay que hacer es convencer el consejo de que no creen contribuciones municipales que graben las empresas de servicios públicos. ¿Por qué? Porque al final del partido son costos eficientes que se llevan a tarifa. Entonces, yo creo que la empresa debe empezar a pensar, ojo, séntame a esculcar en mi estructura de costos, a mirar qué es lo que incide como costo en mi tarifa y enseguida empezar a mirar los costos medios de inversión y a ver cuáles no hago yo. Lo que se señalaba en la parte final de la pregunta. ¿Será que mejor sacamos las inversiones, se las ponemos al municipio y el municipio, no lo dice la pregunta, pero yo lo tengo que entender, entonces me entregan como aporte o condición el activo de tal manera que no se refleje en tarifa? Claro que es una respuesta aceptada. Y yo creo que también tenemos que empezar a pensar en subsidios. ¿Por qué? Porque si bien el subsidio es aparte de la tarifa, fue la primera pregunta, eso es para nosotros, los que estamos ahí hablando, eso no es para el usuario. Porque el usuario siente que la tarifa es la que él paga. El usuario sabe que él paga 22.000 pesos y él a eso lo llama tarifa. ¿Cuánto le subsidiaron ahí? ¿Cuánto corresponde a contribución? Él no lo siente. Y la empresa tiene que empezar también a entender eso, de que en la medida en que haya un muy buen subsidio, en esa medida el impacto va a ser menor de su estructura tarifaria. Ella va a recibir por todos sus usuarios, va a recibir lo mismo que de todo usuario 4, o sea, ya va a recibir su tarifa de referencia, pero los usuarios de estratos más bajos van a pagar una tarifa mucho más baja. Ahora, mucho más baja es porque hay un esquema de subsidio. Entonces el municipio tiene que estar muy vigilante, uno como empresa, de que los recursos del Sistema General de Participación, si se están llevando donde es, y cada que vaya a haber un compromiso de vigencias futuras del Sistema General de Participación, las empresas deben ser el primer gran preocupado de que lo que se esté subsidiando ya sean los consumos. Y veo es una preocupación nacional. Veo una preocupación nacional distinta de hace 10 años. Hace 10 años la preocupación nacional era cómo los recursos del Sistema General de Participación yo los afecto para llevarlos a infraestructura. Ya hoy la preocupación es cómo esa infraestructura se hace sostenible y cómo yo garantizo que los usuarios van a poder acceder a ella. Y entonces, ¿cómo va a ser? Pues recursos suficientes del sistema que ven a subsidiar las tarifas. Pero, conclusión, y no quiero perderme en el camino de una pregunta tan compleja y tan importante como la que me están haciendo, y siento hitos en su respuesta. Primer hito que siento es esa responsabilidad, esa cruz no la puede cargar solo ese Cirineo. Necesitamos ahí mucha gente que le ayude a cargar esa cruz. Yo como miembro de la Junta Directiva de esa empresa considero que autónoma y aisladamente, después de que ya me reuní, después de que ya probé tarifas y después de que la registré en la Super, y en la CRA, venir a decir no la cobremos, es un palo demasiado duro que creo que no lo dieron de asumir. Dos, bueno, pero entonces ¿qué quiere decir? Que la tenemos que cobrar. Empezamos la gestión. Entonces, ¿qué toca? Y eso se llama paralelismo de las formas. ¿En qué consiste el paralelismo de las formas? Pues las cosas se deshacen como se hacen. Y entonces, ¿qué? ¿Quién fue el que autorizó la fórmula? ¿Y quién fue el que nos permitió registrarla? Pues la CRA. Toca ir a poner el problema a la CRA en forma inmediata. Problema de fondo. Y yo diría no solamente plantear el problema, sino ya darle las soluciones. Esas que están planteando ahí. Y la CRA, hoy tengo una fórmula aplicada. La tarifa ya es técnica, la tarifa está hecha, solo tengo un problema, mis usuarios no son capaces de pagarla, tengo un problema de orden público de por medio, vengo y le traigo una solución. Una solución que le traigo es, si usted me autoriza un desplazamiento en el tiempo para gradualmente yo llegar a meterme en el régimen tarifario, y obvio que antes hay una, y es porque conjuntamente con la CRA no se corre el actual modelo a ver cuál sería la tarifa piso que sería cobrable. No sé si todos me están entendiendo eso, y es esto. Cuando uno corre el modelo tarifario, el resultado que le va a dar va a ser una tarifa techo, y uno podría cobrar una tarifa más baja de esa tarifa techo. Esa tarifa que da es la máxima que uno puede cobrar. Ahora, uno tiene un piso del que uno no se puede bajar.
Ese piso se llama tarifa sostenible o tarifa eficiente. ¿Ese piso qué es? El que garantiza que yo voy a poder prestar el servicio. Yo no me puedo bajar por encima de mi estructura de costos. Y más claramente, más que eficiente, se llama tarifa suficiente. Tarifa suficiente es la que me permite, como mínimo, yo recuperar mis costos, mantener mis inversiones y una utilidad mínima. Entonces, porque yo en ningún caso puedo cobrar una tarifa que no recupere costos. Y yo en ningún caso puedo recuperar una tarifa que no me remunere las inversiones. ¿Pero por qué? Es simplemente por una cosa. Porque es que si yo me empiezo a comer el patrimonio de la finca, lo que me estoy desempeñando, y voy a perder en la finca. Si yo empiezo a comer el capital de la empresa, y es perfectamente posible, me toca mucho con eso, que yo me siento con empresas y las empresas empiezan a decirme, no, es que nuestros números son negros y los veo, pero enseguida voy a mirar y es que los costos medios de inversión que aparecen en la tarifa, que le estoy cobrando al usuario, no se reflejan en la inversión real. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Cómo estoy comiendo la inversión? Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Y eso sería lamentable que la superintendencia venga y me lo pruebe. Entonces, para seguir después en un orden, vamos en este orden. Primero, yo solo como empresa no tomo la decisión. Segundo, yo tengo que vender a esos usuarios y tengo que vender a la sociedad. ¿Cómo lo logro? Una estructura tarifaria flexible, adecuada al régimen de allá. Por lo tanto, tengo que empezar a estudiar dos caminos. Primer camino, que yo aplicando la formulación está vigente, me dé menos de lo que hoy está, siempre siendo sostenible. Siempre siendo tarifa suficiente. En ningún caso por debajo de la tarifa suficiente. Si ya cuando la corra, yo no, somos pobres, no somos capaces. Nosotros no somos capaces de pagar la tarifa suficiente, entonces ahí lo que se vienen son otras soluciones y es, hay que bajar costos. ¿Y cómo bajar costos sin bajar la inversión? Porque es que bajar la inversión es bajar la calidad de vida, es bajar el desarrollo. Y ustedes ya dieron el punto, la inversión se puede hacer y se la haga el municipio. Entonces vengan y sentémonos, que la CRA me autorice, voy a aplicar mi modelo tarifario, que el modelo tarifario mío, si es que se requiere, sea un modelo particular, aplicar el modelo particular al municipio y obtener al final del partido tarifa más baja. Pero creo que es la solución para el punto que me están planteando. Lo que estoy diciendo es, se sale de la empresa, se va para la CRA, se va para la superintendencia, y entre todos hay que pedirles que nos ayuden y que nos ayuden a establecer un régimen transitorio especial y decir, además, pues no es que les estemos pidiendo que violen la ley, es que la ley 142 tiene previstos dos regímenes tarifarios, el general y el particular. Lo que vamos a pedir es que en ese municipio haya particular, si es que se necesita, porque primero vamos a ver si con el que hay somos capaces de bajarnos a tarifas piso o si con el que hay, haciendo unos aportes bajo condición, con unos aportes bajo condición tenemos una tarifa más baja. Pero yo quiero aprovechar mucho esta pregunta, es para decirles, entre todos tenemos que sentarnos a coger toda la estructura tarifaria y empezar a decir, cuando en un municipio aprueban un acuerdo municipal que dicen que la empresa tiene que pagar un industria y comercio alto, o que tiene que pagar un impuesto de alumbrado público alto, o que tiene que pagar un impuesto de vehículos o de catastro alto, o que le ponemos un sobrecosteo sobre todos los contratos. ¿Por qué? Porque es que entonces vienen y dicen que los contratos de obra o los contratos de prestación de servicios, una cosa bien triste, trabajador, le ponen un gravamen adicional, un contrato de prestación de servicios grabado. Pero entonces, ¿qué va a pasar con el trabajador? Pues simplemente el trabajador, cuando va a celebrar el contrato, pues él simplemente o es una persona con muy pocas capacidades de trabajo, pues sí tendrá que aceptar eso, bajándole su calidad de vida. O dos, es una persona profesionalmente preparada. Y una persona profesionalmente preparada, ese va a decir, no hay ningún problema, póngame los gravámenes que quedan, pero me suben los honorarios. Y eso es lo que lo que va a ser común. Y no tanto ya me salgo del de prestación de servicios y ya me vengo para el contrato de suministro. Entonces, ¿qué hace mi proveedor? Mi proveedor me dice, no, pues es que yo vendo un valor, yo vendo un determinado insumo y eso tiene un precio estándar nacional. Yo no puedo venderlo en Yarumal a un precio y en Cisneros a otro no, mi precio tiene un nacional. Si el hecho de yo ir allá al Bagre, o si el hecho de yo ir a Cisneros implica un sobrecosto adicional, listo, pues lo pagan ustedes. Mi valor son 1.000 y yo lo grabo. Ahora, es probable que el municipio le diga, yo no lo puedo pagar. ¿El que me va a contestar? Entonces no lo puedo vender. No, yo no lo puedo vender, me ha tocado. En la vida que llega un proveedor de servicios
Diga, no, pues es que mi precio es único, nacional o incluso internacional. Si ese municipio tiene unas externalidades tributarias que imponen otros impuestos, yo no tengo ningún problema en facturárselos, porque además tengo 2 o 3 casos en mi vida que me ha tocado ver un proveedor de servicios que ha dicho, si ese municipio tiene esas externalidades, yo no le vendo. Yo vendo un precio estándar y facturo un precio estándar y mi precio estándar, incluso vendo por internet. Y vendo al que me consigne este valor en internet. El que me tiene que consignar más no le recibo. Y el que no me puede consignar eso y no menos, tampoco le vendo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que eso hay que dárselo al Consejo. El Consejo lo tiene que tener claro. Y al alcalde. Él no puede sobrecostear con costos marginales y paralelos el costo del servicio. ¿Por qué? Porque eso es tarifa al usuario final. Entonces, si yo quiero tarifa baja, yo tengo que empezar a escarbar, que sería la propuesta, a escarbar en la estructura de costos, yo dónde me puedo bajar, y empezar a tener la menor estructura de costos posible. Y enseguida, de menor estructura de costos posibles, tengo que empezar a buscar cuál es el camino de gestión más eficiente. Entonces hay cosas que yo hago muy ineficientes, pero que un tercero es especializado en hacerlo. Entonces, si un tercero pues, es capaz de hacer la facturación, o es capaz de hacer el recaudo, o es capaz de hacer el tratamiento del agua mucho más eficientemente que yo, hay que hacer outsourcing. Nada que hacer, hay que hacer, y yo no soy amigo de la privatización por la privatización misma, tampoco le tengo el terror a la intervención de privados, no creo que pueden intervenir, pero creo que entonces aquí se requería de hacer labor de outsourcing. Tendríamos que mirarlo en detalle, si hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y hay que mirar aportes bajo condición, hay que mirar esquema de subsidios y contribuciones, hay que mirar sistema general de participación. Esto es un tema integral. Es un tema integral. Y este tema integral hay que mirarlo porque al final del partido, ¿qué es lo que yo estoy buscando? Tarifa baja. Tarifa baja al usuario final, y esta es la tarea que le están proponiendo a ese municipio y que yo diría no es para él, para todos, es para todos. Todos los municipios del departamento debieran de ponerse en esa tarea, que creo que ese es otro de los talleres que tenemos que hacer, pero mientras lo hacemos les toca a ustedes empezar a aplicar. Por el día de hoy, yo creo que podemos parar en este momento, dado que ya tenemos el tiempo agotado. El doctor debe cumplir unas obligaciones también que le exigen desplazarse. Sin embargo, nos queda una sensación muy agradable con estas preguntas. Yo ahora tuve dificultades para conectarme e ingresar al chat, pero quería decirles que nos complace mucho ver la calidad de las preguntas que están llegando. Nosotros sentimos desde la Gerencia de Servicios Públicos, y así nos lo ha manifestado el doctor Ateortúa, que hay un conocimiento muy profundo ya en las empresas. Bueno, yo digo ya no por necesariamente porque hayan estado con nosotros en el programa, sino porque tal vez nosotros partíamos de la premisa de que había un desconocimiento base muy alto. La realidad fue otra. Encontramos unas empresas que realmente tienen conocimiento, realmente saben en qué terreno están parados, y las preguntas que nos han llegado han sido de muy buena calidad, y ustedes entenderán, hoy evacuamos 2 preguntas que nos llevaron a 8 preguntas en total, y fueron todas muy pertinentes y nos condujeron incluso a pensar en que uno de esos temas o este tema tiene que ser llevado a una de las sesiones presenciales de las que le hemos estado hablando a ustedes, que vamos a hacer en futura oportunidad. Yo creo entonces que solo nos queda por el día de hoy darle las gracias a ustedes. Tenemos en este momento 35 personas conectadas a 35 puntos de conexión. Muchísimas gracias por acompañarnos, por ser parte de esta iniciativa de la Gerencia de Servicios Públicos. Reiterar nuestro agradecimiento al señor gobernador Luis Pérez Gutiérrez y a nuestro gerente de Servicios Públicos, James Gallego Alzate, a nuestro asesor, que siempre ha estado compartiendo con nosotros su conocimiento, su experiencia en el tema de los servicios públicos, el doctor Carlos Alberto Ateortúa. A ustedes por estar en línea con nosotros, y no olviden que tienen un correo electrónico que es elaguaalderecho@antioquiapda.com. Ahí nos pueden escribir, que nosotros vamos a estar en el programa resolviendo sus inquietudes. Todavía tenemos algunas inquietudes acá por resolver, pero el próximo martes las vamos a estar llevando a ustedes. Cuando por alguna razón no podamos estar en línea en directo, nosotros vamos a hacer el pregrabado con las respuestas y les vamos a enviar el link para que ustedes puedan acceder a la información. De ustedes depende que nosotros podamos tener esta ventana abierta durante el resto de este año. Por el momento, muchísimas gracias por habernos acompañado. Les enviamos un abrazo muy grande, doctor. Muchísimas gracias y nos vemos entonces la próxima semana. Hasta pronto.